En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa diaria que tenemos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Agradeciéndoles en principio pues la audiencia, el respaldo que siempre nos dan y por supuesto también invitándoles a permanecer en nuestra audiencia para acompañarnos a realizar este recorrido sobre las notas nacionales e internacionales que tienen mayor interés. Vamos a trabajar la agenda del día martes 10 de septiembre, muy importante por lo menos para nosotros, para Venezuela, porque y al deporte también, y para el deporte venezolano, porque hay partido de eliminatoria para el Mundial de Fútbol y juega la selección nacional, la Vinotinto, esta tarde en Maturín. Sobre esto vamos a ofrecer detalles en muy pocos momentos y vamos a tener elementos que vamos sumando. Por lo demás, invitarles a la transmisión de Televen que se va a iniciar bien temprano para que tengan referencia. Vamos a presentar antecedentes. El equipo de deportes está en Maturín, en la capital del estado Monagas, pues muy bien preparado para desarrollar toda la cobertura de este importantísimo partido de la selección nacional. Así que, bueno, muy pendientes en este caso. Hoy es día Vinotinto, sin duda alguna. Bueno, les decía que estamos preparados para comenzar a desarrollar nuestro resumen con las notas de mayor interés. Así que, bueno, vamos a darle apertura entonces. Nos encontramos con una situación particular. Sigue una larga historia que ayer comenzaba, pues se ha extendido en capítulos esta historia que tiene que ver con la solicitud del asilo y el exilio del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, que es lo más novedoso que se ha registrado en las últimas horas. Bueno, ayer Nicolás Maduro, en su habitual programa de todos los lunes en la televisión estatal, hablaba de este hecho. Fue bastante sereno en el abordaje, habló de comprensión sobre la solicitud del asilo y la marcha del país. Dijo que entendía el propósito y la exhortación a la paz, al diálogo, al entendimiento, en fin, del ex candidato presidencial, que conocía detalles y los manejó personalmente porque la situación estuvo en sus manos, es lo que se entiende de sus palabras, pero que no podía revelar nada porque es secreto de Estado. Es decir, se asoma, se insinúa o puede entenderse que esto se estuvo conversando previamente, se estuvo, aun cuando a muchos no les gusta la palabra, negociando. Bueno, hubo algún entendimiento, es demasiado evidente, con diversos factores nacionales e internacionales para, primero, lo que ocurrió con la presencia de González Urrutia en la Embajada del Reino de los Países Bajos, donde permaneció la mayor parte del tiempo después del episodio electoral del 28 de julio. Y posteriormente, su llegada a la residencia del embajador español en Caracas, desde donde partió hacia Maiquetía, donde fue pues recogido por un avión de la Fuerza Aérea Española. Y toda la historia que ya se conoce y ha sido relatada. Bueno, algún día se conocerá. Incluso la dirigente política María Corina Machado daba declaraciones a través de redes sociales donde indicaba que, bueno, fue todo un proceso que uno se imagina bastante complejo y que algún día se habrá de conocer en detalles. Bueno, ya sabremos, es otro episodio más dentro de esta larga historia, como decíamos. Lo cierto es que fue bastante prudente Maduro en el día de ayer al hablar del tema. Otros dirigentes del partido del gobierno dijeron que no sorprendía, que esto estaba previsto, que era algo que no tenía por qué sorprender a nadie. El primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, decía que la decisión de marcharse fue del propio González Urrutia. Claro, jugaron con el ingrediente político y la controversia al señalar que había sido presionado por la dirigente política María Corina Machado. Esto está dentro del juego de la pugnacidad. Otros decían que se había planteado siempre que iba a marcharse, en fin, bueno, todo tipo
de conjeturas y comentarios van a surgir en el camino. Mucha gente sigue estando sorprendida, mucha gente no sabe. Hay una discusión a lo interno, en el seno de la oposición venezolana, para saber cuál es la actuación. Ayer Maduro habló de diálogo, por cierto, también, y dijo que aquellos que querían seguir participando en el juego democrático, en el juego electoral, pues tendrían las puertas abiertas. Uno puede entenderle así o interpretar sus palabras dentro de esta línea, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que son muchos elementos que se han ido sumando de diverso tipo. Como les decía, hay todo tipo de comentarios y, en fin, hay disgustos, hay alegrías, otros dicen que era lo lógico, que era lo más racional en la circunstancia y el momento por el que estaba pasando él y su familia. González Urrutia, recuerden que habló y ayer ofreció una segunda declaración, pero en principio dijo que había recibido coacciones, amenazas, en fin, de diverso tipo, y ayer envió un mensaje que puede interpretarse bastante sereno, diciendo que lo hacía por la paz en Venezuela, que él no era hombre de resentimientos, que no era hombre de confrontación, que lo hacía por el país, que lo hacía por las familias venezolanas, que lo hacía por su familia. Bueno, muchas cosas van sumándose, son muchos los ingredientes que tiene esta historia y que tiene este relato, al final de cuentas. También se conocía que el fiscal Tarek William Saab, eso lo asomaba incluso desde el domingo, hablaba de la posibilidad de cerrar judicialmente el caso con la partida y el exilio de González Urrutia. González Urrutia, bueno, hay que esperar cuál es su nueva aparición o su nuevo punto, o si aparece en algún acto, porque se está convocando una reunión de venezolanos en Madrid para el día de hoy, con la diferencia de horarios en este sentido, en horas de la tarde de Madrid al parecer, entonces a lo mejor aparece allí González Urrutia. Por lo demás, bueno, los factores internacionales siguen algunos lamentando esto. El Uruguay se pronunció en este sentido, que era una mala noticia el exilio de González Urrutia. También se pronunció el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, donde decía, bueno, que esta situación no culmina, la crisis no culmina con que González Urrutia se haya marchado a España y vaya a recibir el asilo político ya de manera formal. También a lo interno han ocurrido otras cosas. Por ejemplo, algunos detenidos políticos han recibido pues la protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el caso de Biagio Pilieri y otros. En ese sentido, ayer se conocía también un comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática exigiendo el respeto a los derechos humanos de Biagio Pilieri y el respeto a esa protección que ha ofrecido, en este caso, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para esta persona dirigente de la oposición política. Desde otros sitios, bueno, también han surgido opiniones desde Colombia. El presidente Gustavo Petro, luego de este episodio de solicitud de asilo y exilio, dijo que es el momento de retomar el diálogo, de reanudar el diálogo. En fin, estamos a la espera de lo que pueda ocurrir. Otros interpretan la situación de una manera diferente. Para muchos hay, como les decía antes, confusión. Así que bueno, es un panorama bastante complejo, ¿no? Bastante difícil en este sentido. La política venezolana está agitada, sin duda alguna, y bueno, ya veremos qué pasa, ¿no? En las próximas horas y en los próximos días. El gobierno de España, ayer, por otra parte, insistía que no hubo la negociación como entendiéndose contrapartida a favor de cada uno. En esta circunstancia, pues, dijo que en la negociación esto había sido rechazado por la vicepresidenta ejecutiva, quien dijo, bueno, sí, desde luego que si no le gusta la palabra negociación, pero sí hubo contactos para poder realizar todo el desarrollo de un protocolo que dio finalmente como resultado la partida hacia España de González Urrutia.
Pero bueno, eso está allí. Y a lo interno, en España, hoy martes, se va a desarrollar en el Congreso de ese país un debate sobre la situación política venezolana. Hay pugnacidad entre los dos grandes partidos, el Partido Socialista, que está en el ejercicio del poder en España, y el Partido Popular. A ver qué surge de este debate. Hay unas exigencias que realiza el Partido Popular sobre el tema político venezolano, que parece que el gobierno de España pues no está dispuesto a ceder en este sentido. El canciller, por lo demás, en declaraciones a medios de comunicación españoles, ha dicho que no están por ahora en condiciones definidas y claras para reconocer a Maduro, reconocer lo que dice la oposición con sus votos obtuvo como victoria. En fin, es un debate ni a uno ni al otro, está en una posición intermedia, un poco como la posición de Brasil, un poco como la posición de otros gobiernos en este sentido. Así que bueno, esta situación va a continuar, de eso no tengan ninguna duda, y bueno, pendiente de lo que vaya sumándose. Ayer también surgió pues la Cancillería venezolana entregando la nota de protesta al gobierno del Reino de los Países Bajos por haberle dado refugio al ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Ya lo había anunciado previamente el canciller Iván Gil, lo confirmó en el día de ayer, se llamó pues a la representación diplomática y se le entregó en Cancillería la nota de protesta, la molestia o el disgusto del gobierno venezolano porque este episodio haya ocurrido. Así que, bueno, hay mucha tela que cortar aún en este sentido. Otras noticias también que de una u otra forma se vinculan a esto es un pronunciamiento que hubo ayer de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, señalando que ellos mantienen el seguimiento sobre el caso venezolano, sobre el tema de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad también, pero a lo que le suman también el seguimiento calificado de imparcial que le realizan y siguen sobre lo que ha ocurrido en Venezuela después del 28 de julio. Muy formal la respuesta en este caso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Acá en Venezuela también algunas organizaciones no gubernamentales encabezadas por Provea están convocando para una concentración mañana a las 10 de la mañana en Chacao, luego marchar hacia la Embajada de Brasil solicitando que el gobierno de ese país, presidido por Lula da Silva, pues esté muy al tanto, muy pendiente del tema de los detenidos políticos. Así que bueno, eso también se conocía y se anunciaba formalmente en el día de ayer. Y por otra parte, un tema ajeno a la política y a la controversia, es que ayer Nicolás Maduro junto al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunciaban que el comienzo de clases será a partir del 30 de septiembre. Entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre van entonces a comenzar las clases. Seguramente todo este proceso se atrasó por el tema de las elecciones y la convocatoria para la fecha del 28 de julio. Así que bueno, también se dijo que están funcionando en todo el país las ferias escolares. Temas internacionales, bueno, concentramos hoy la atención, hay varios temas, pero la atención se concentra primordialmente en ese debate que se desarrollará en el día de hoy entre los candidatos presidenciales a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, Partido Demócrata, Donald Trump, Partido Republicano. Muy pendientes, ¿no?, esta noche de lo que va a pasar en ese debate. Bueno, y si hablamos de los deportes, nos encontramos pues con que, ya lo decíamos al principio, juega la Vinotinto, transmisión de Televen desde muy temprano, con un gran nivel de expectativa, bueno, luego de lo que ocurrió en Bolivia, que ha traído mucho debate, sobre todo sobre el tema de la altitud y el comportamiento de los jugadores venezolanos, no acostumbrados a desarrollar su partido en alturas de 4.150 metros. Hay un tema que también les relataba ayer, les ofrecía información ayer sobre que la FIFA está evaluando la situación para que una circunstancia así no se vuelva a repetir. En fin, pero estaremos muy pendientes y en el desarrollo de esta primera emisión, muy en breve, vamos a tener contacto directamente con la ciudad de Maturín para ofrecer algunos detalles y también ustedes muy al tanto de lo que va a desarrollar Televen en su programación alrededor de este juego de la Vinotinto. Hay más en el segmento de deportes, pero eso surgirá
cuando llegue el momento de presentar las noticias en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, recuerden que siempre tenemos abiertos los contactos, tienen posibilidades para ver la primera emisión de Noticiero de Televen y también el resto de las emisiones, y también posibilidad para que ustedes pues se contacten con nosotros y puedan ofrecer pues sus comentarios y sus puntos de vista. Mientras tanto, nosotros nos preparamos para presentarle la lectura de titulares y un próximo contacto que, como les dije, realizaremos en breve a propósito de este juego de la Vinotinto. Así que les voy a dejar con Gaudí y Adrián. Así que buenos días para ustedes, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 10 de septiembre de 2024. ¿Qué tal, Adrián? Nosotros por acá hoy vinotintos. Por supuesto, corbata, franela. Estamos todos con la selección apoyando nuestro combinado nacional, a ver si nos llevamos esos 3 puntos tan importantes, ¿no? de cara a la eliminación del Mundial 2026. Bueno, y es que como ya hemos venido mencionando, hoy la Vinotinto se enfrenta a la difícil selección de Uruguay. Que es muy peligrosa, ¿no? A pesar de esas 12 bajas que tiene el combinado celeste, incluido Luis Suárez, que se acaba de retirar de la selección. Hay que decir que esta es la 8ª fecha para la clasificación al Mundial 2026 y se va a jugar en el majestuoso Monumental de Maturín y al calor de nuestra fanaticada. Eso es un gran apoyo que va a tener la selección. Nuestra corresponsal en el estado Monagas, Lacey San Luis, nos amplía la información. Vamos a darle los buenos días a nuestra compañera. Hola, Lacey. Hola, buenos días, Gaudí, Adrián y Carlos. En este momento nos encontramos en los alrededores del Monumental de Maturín, donde ya está todo listo para este partido entre Venezuela y Uruguay, por supuesto, para recibir a la fanaticada. Recordemos que la selección venezolana en este momento ocupa el 5º puesto en la tabla de las eliminatorias con 9 puntos, tras caer derrotada ante la selección de Bolivia con 4-0. Acá en el estado Monagas se ha estado preparando la seguridad con más de 4.000 funcionarios. Además, se realizaron 2 simulacros para garantizar la seguridad de los aficionados durante el desarrollo de este partido. Muchísima alegría, muchísima emoción es lo que se vive en el ambiente, esperando que Venezuela por fin alcance a clasificar en el Mundial de la FIFA 2026. ¿Tienen alguna pregunta en el estudio? Sí, Lacey, bueno, como siempre se espera gran presencia de fanáticos allí, por eso te pregunto, ¿con cuántas unidades de transporte público contará la población para esta movilización? Contarán con más de 2.000 unidades de transporte público para la movilidad de quienes vienen a disfrutar de este partido. Además, se cuenta con 15 rutas habilitadas que partirán desde diferentes puntos de la ciudad de Maturín, así como otras 12 desde cada municipio de la entidad. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, Lacey, vamos a hablar de la organización dentro del estudio. ¿Qué información tienes sobre este tema? En esta oportunidad los asientos están enumerados, significa que cada persona ya tiene su lugar asignado y para poder tener acceso deberán contar con boleto en mano desde el momento que aborden las unidades de transporte público desde los diferentes puntos habilitados. Además, la convocatoria es a partir de las 3 de la tarde para agilizar el proceso de ingreso y mantener la organización. ¿Algo más que deseen preguntar? Sí, una última pregunta para ti, Lacey. Por ejemplo, la situación hotelera. ¿Cuál es el estatus de la red hotelera para este momento? Se registra una tasa de ocupación hotelera de 100% en la entidad, por lo que hace 2 meses ya no se cuenta con alojamiento en el estado Monagas, alcanzando a recibir fanáticos nacionales e internacionales. Es importante destacar que este estadio cuenta con una capacidad de 52.000 personas, por lo que se espera un incremento de movilidad de 20% desde el terminal interurbano de Maturín. La invitación es que sigan en sintonía de Televen y del noticiero de Televen para que disfruten de los detalles de esta emoción vinotinto. Bueno, muy bien, entonces se espera que esas 52.000 localidades estén ocupadas y esté completamente lleno el Monumental de Maturín, ¿no? Y nosotros estaremos muy atentos a través de la pantalla de Televen para disfrutar de todos los detalles. Bueno, vamos ahora a revisar la prensa nacional e internacional aquí en el noticiero.
Bueno, y por supuesto, suerte a nuestra selección. Vamos a comenzar con la portada de 2001. Aquí ya va a aparecer el periódico, ahí tienen la portada de 2001. Terrible la información con la que abren. Mueren madre e hijo en explosión de gas doméstico. Ahí tienen el desastre que causó esa explosión. El estallido se produjo en una vivienda del sector UD1 de Caricuao, donde quedaron 29 heridos. Ayer también se reportó otro siniestro similar en Miranda. Incidentes de este tipo no se registraban desde el 12 de agosto, cuando 13 personas fallecieron en Petare. A la derecha de la información que acabamos de leer, pagan bono de 3.000 para administración pública. El Ejecutivo también canceló el estipendio especial de septiembre por 180 bolívares. Debajo, Maduro dice que respeta la decisión de Edmundo. Y en la sección de chismes, Vader se queda sin vozarrón. James Earl Jones murió a la edad de 93 años, quien era la voz de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos tienen una gran fotografía en la parte central de esta portada. La acompañan del siguiente titular: Venezuela solidaria con Vietnam. Dice la nota de esta información que el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, expresó en nombre del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano su solidaridad con Vietnam tras el paso del super tifón Yagi. A través de Telegram, el canciller envió sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas. Estaremos monitoreando la situación de cerca y dispuestos a ofrecer la ayuda necesaria, dijo. Yagi deja al menos 60 víctimas mortales. También son titulares de esta primera plana del Universal. Caracas recibe por 2 días Congreso Mundial contra el Fascismo. El sumario reseña que más de 95 países dirán presente en la convocatoria que busca despertar conciencia de la gravedad de esta corriente. En otro titular, tiene que ver con la fuente de economía. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación de agosto registró mínimos históricos. Parte de la nota reseña que en el segundo cuatrimestre de 2024 el aumento acumulado se ubicó en 4.6%. Más abajo tenemos el siguiente titular: Gobierno reitera compromiso por hacer crecer la producción local. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Agricultura, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó su compromiso de continuar reivindicando y trabajando al lado de los campesinos del país para el impulso de la producción nacional. También tenemos, por supuesto, en esta portada, tema deportes, que se va a repetir en toda la prensa el día de hoy. Dice: llega la hora de la verdad en Maturín. Este martes, la selección de Venezuela se enfrentará a Uruguay en la 8ª jornada de las eliminatorias suramericanas. La Vinotinto, que viene de perder 4-0 ante Bolivia, y la Celeste, que empató con Paraguay, se enfrentarán en el Estadio Monumental de Maturín. Muy bien, vamos a pasar ahora a La Voz. La portada, pues la información principal: se desplomó vivienda tras estallar bombona. El trágico hecho que se produjo en horas de la madrugada de este lunes en la urbanización Rafael García Carballo de Caricuao dejó 2 personas muertas y 5 heridos. Ya lo reseñamos en 2001, efectivos de bomberos de Caracas los ven allí removiendo los escombros en busca de víctimas. La parte de arriba se ocupa, por supuesto, del encuentro de hoy, la Vinotinto obligada a ganar hoy ante Uruguay. Vamos a la sección de abajo de la portada. Allá un cadáver de una adolescente en plena vía pública en Nuevo Circo. En horas de la tarde el pasado domingo 8 de septiembre fue localizado el cadáver de una adolescente en plena vía pública en el sector Guaramichate del Nuevo Circo, municipio Libertador de Caracas. Según la minuta policial, el cuerpo de la víctima es de tez morena y su edad aproximada es de 14 años de edad. Vamos a la parte derecha del periódico. Piden o pierden sus alimentos por falta de servicio eléctrico en Curaciripa. Debajo de esta información: reparación de tubería rota, tardará varias semanas. Y más abajo: piden reparación urgente de semáforo en Valle Verde. En el extremo izquierdo del periódico, abajo, también se repite la noticia de que fallece el icónico actor James Earl Jones a los 93 años, la voz de Darth Vader.
Bueno, momento de compartir con ustedes portada digital del diario Correo del Orinoco. Ellos dan prioridad a la siguiente información. Dice 100% de escolaridad y una revolución educativa cultural, plantea Maduro. Parte de la nota ofrece detalles, dice que en el programa Maduro Más, el presidente pidió rescatar el espíritu de Simón Rodríguez y demandó que a todos los niveles de la educación, desde la inicial hasta bachillerato, nuestros estudiantes sean los mejores, los más aplicados. Al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, le solicitó liderar ese paso y aconsejó buscar una pedagogía que atraiga. Dice el antetítulo de esta nota: el inicio del año lectivo 2024-2025 será entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Ya adelantaba Carlos detalles al inicio de esta emisión respecto a esta noticia. También tenemos en esta portada: presidente de la República manifiesta respeto por decisión de Edmundo González de irse. Más abajo, en otros titulares, reseñan: Venezuela y Colombia afianzan relaciones económicas y comerciales. Se espera superar este año los $1.000 millones. También es titular de esta portada digital de Correo del Orinoco el siguiente: inflación en agosto en mínimos históricos, información que ofrecía el Banco Central de Venezuela. En otros temas dice: Venezuela condena ataques de Israel contra localidades de Hama en Siria. Y también reseña Correo del Orinoco: industria argentina acumula 14 meses consecutivos de retroceso. Muy bien, son las 6:31 de la mañana. Llegó el momento de nuestra primera pausa para publicidad en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Ya venimos. Con el deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado por Advent Health Research Institute en Florida, Estados Unidos. La investigación se basó en analizar el efecto de la cafeína en la inteligencia fluida, que en otras palabras son las habilidades mentales que una persona utiliza para resolver problemas a través del razonamiento lógico. El análisis, que incluyó a 8.451 adultos mayores, señala que quienes consumían un nivel moderado de café diariamente mostraron un descenso más lento de la inteligencia fluida que quienes lo ingerían con mayor frecuencia. Los especialistas destacaron que el consumo de esta bebida sin excesos incluso puede tener beneficios para la salud del cerebro, como evitar los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad del Parkinson. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Barinas con la portada digital del diario La Noticia. Ellos dan prioridad al siguiente titular. Cabello aseguró que salida de González Urrutia del país fue conversada y trabajada. Dice el sumario de esta nota que el primer vicepresidente del PSUV y también ministro de Interior, Justicia y Paz hizo la aseveración en rueda de prensa, horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, afirmó que no hubo negociación ni se hizo exigencia alguna con las autoridades venezolanas para facilitar la salida del líder opositor hacia Madrid en calidad de asilado. Más abajo tenemos una gran fotografía, da cuenta de una noticia local. Dice: asfaltarán en la parroquia Ramón Ignacio Méndez. Dice que el mejoramiento de la vialidad sigue siendo prioridad para la gestión del alcalde Rafael Paredes. En ese sentido, más de 850 familias se van a beneficiar de pues esta acción de misiones, la parroquia Ramón Ignacio Méndez. En otras notas que también reseña la noticia de Barinas, dice: gobernador considera necesario sancionar a motorizados irresponsables, dice el antetítulo, ante la constante alza de accidentes de motos. También tenemos acá en esta portada, dice: gobierno podría desempolvar ley contra ilícitos cambiarios. Dice el antetítulo: combatir el dólar paralelo. En otra información, esta tiene que ver con la fuente sucesos, dice: muere efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana tras caerle un árbol encima. El antetítulo reseña que transitaba en moto en la avenida Industrial. Y también tenemos una pequeña fotografía acompañada del siguiente titular: encuentro de los niños de la patria llegó al sector La Hormiga.
Vamos ahora al estado Carabobo con la calle de Valencia. Plataforma Patria comenzó pago de bonos a estudiantes. Ayer arrancó la cancelación del bono beca enseñanza media de Bolívar 135 y bono beca universitaria con un monto de 202,50 bolívares como parte de los subsidios que ofrece el gobierno nacional para los jóvenes estudiantes que están registrados en la plataforma Patria. Ahí tienen ustedes debajo de esta información: seguridad vial es vital para todos los valencianos. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, encabezó la jornada, allí tienen, de prevención, donde orientó motorizados, conductores y peatones en el cumplimiento de la ley. A la izquierda de la información o de esta foto, Eugenio Suárez, el venezolano de la semana. Debajo de esto, Trump prometió desclasificar archivos sobre ovnis si gana. Seguimos revisando la portada de La Calle. Ciudadano falleció intoxicado tras comer arepa con mariscos en la calle. La Vinotinto no pierde la fe y ahora va contra Uruguay. Y ventas comerciales en el país cayeron un 20% en agosto. Es parte de lo que tiene la portada de La Calle de Carabobo. Bueno, de esta manera hacemos una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Si tienes la hora por allí, la compartes con la audiencia. La comparto con la audiencia y contigo. Son las 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo con Gaudí Peroz. Ya venimos. Apple anunció el lanzamiento del nuevo iPhone 16 diseñado específicamente para la inteligencia artificial generativa, lo que permitirá crear textos e imágenes con una indicación de lenguaje natural. Contará con un procesador 17% más ancho de banda de memoria del sistema para el soporte de la inteligencia artificial. El dispositivo permitirá crear emojis y stickers para iMessage para una comunicación más personalizada. Además, se podrán buscar imágenes antiguas que no recuerde cuándo y dónde las tomó. Mientras que Siri tendrá acceso a la pantalla en todo momento, por lo que podrá extraer información de los mensajes de texto y recordar cualquier dato. La pantalla será más grande, de 6,3 para el iPhone 16 Pro y de 6,9 para el 16 Pro Max, y será resistente al agua y al polvo en todos los modelos. En cuanto al diseño general, sigue contando con marcos de bordes rectos y un panel trasero de vidrio. Las cámaras volverán a estar en vertical y tendrá una amplia gama de colores. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido en Honduras con la portada digital del diario El Mundo. Ellos dan prioridad a una noticia que tiene que ver con todo este escándalo ligado a corrupción y al narcotráfico que sacude a la política en ese país. Dice el titular: alcalde de Tocoa, Adán Funes, niega haber recibido dinero de narcotraficantes en reunión de 2013. Tienen allí la fotografía. Muy bien, vamos a continuar rápidamente con el vocero de Puerto Rico. Leemos la información principal: incertidumbre por pago de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pensionados de la corporación urgen saber de dónde saldrán sus pagos cuando se agote el préstamo de $300 millones que hizo el gobierno en diciembre de 2023 para cumplir con el costo de $30 millones mensuales a los jubilados. Ahí tienen la fotografía, pues se presume que son las piernas y un bastón trípode de un jubilado. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Monagas, Sucre, también Anzoátegui, Guárico, Los Andes y Zulia. Esto tras el paso de la onda tropical número 36 que ya se encuentra al noreste de nuestro país. Veamos este pronóstico en detalle. Tenemos que Los Teques tendrá precipitaciones, la temperatura mínima alrededor de los 19 grados centígrados y la máxima 32.
¿Qué hay de Barcelona? Pues estará parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 34. Cumaná estará parcialmente nublado, temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima alrededor de los 33. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Pues vamos ahora con el señor Carlos Fernández para que nos haga pues un resumen y un preámbulo de lo que será la próxima parte. Bueno, muy pendientes sobre lo que será la transmisión de Televen muy temprano para el juego de la Vinotinto. Allí vamos a colocar el énfasis fundamental y también muy pendiente de lo que pueda evolucionar este tema controversial del asilo y posterior exilio del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Pero tenemos mucho más. Lo que ocurrió en Caricuao con la explosión pues, de una bombona de gas y las consecuencias ha puesto en alerta a la comunidad porque habitantes del sector Las Casitas de la UD1 de Caricuao, eso es en el municipio Libertador, Caracas, piden a las autoridades la revisión y sustitución oportuna de los cilindros de gas doméstico. Temen que puedan ocurrir nuevos accidentes como los que se han registrado y reseñamos también aquí en la primera emisión del Noticiero de Televen. Bueno, se acerca, vamos con el tema educativo, el inicio del nuevo año escolar y con ello la posibilidad del aumento de la matrícula en las instituciones privadas. Nuestro reportero Manuel da Silva nos explicará cómo se establece el monto, cómo se realiza el cálculo de lo que debe pagar cada representante en las instituciones educativas privadas. Tema de salud. ¿Sabía usted que enfermedades como la rinitis alérgica, el asma bronquial o la dermatitis pudieran estar relacionadas con la genética? Vanessa Urbano nos prepara un trabajo especial sobre este tema. Tenemos información internacional, por supuesto, hay varias, pero vamos a jerarquizar esta. La ciudad de Sao Paulo, en Brasil, San Pablo, se ubicó como la metrópolis más contaminada del mundo. En el tema de la entrevista conversaremos con Carliana Arriechi. El tema político está de por medio, diputada a la Asamblea Nacional por el partido político Cambiemos. Y siempre cerramos con información del arte y el espectáculo. Kay Middleton terminó el tratamiento de quimioterapia. Los detalles precisamente en el segmento de Lo Actual. La invitación es para que continúen con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno van a tener las informaciones, los detalles y lo que iremos sumando a la dinámica de la primera emisión. Con ustedes estarán Cruz Mila y Adrián Barros. Cruz Mila, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, aquí estamos el día de hoy con este entusiasmo vinotinto que también ha inundado nuestro estudio. Hoy proyectamos toda nuestra mejor energía hacia el Estadio Monumental en Maturín, bueno, esperando pues que nos regale el día de hoy nuestro vinotinto una victoria. Amigos, bueno, de esta manera comenzamos esta siguiente etapa de la primera emisión. Traemos más información, además de las notas deportivas en la próxima parte. Entre ellas, 2 colombianos y 2 venezolanos fueron detenidos en Ecuador por presunto secuestro. Esto y más a la vuelta. El canciller de la República, Iván Gil, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jorge Rojas Rodríguez, acordaron seguir fortaleciendo el intercambio económico y comercial entre ambos países, el cual esperan supere los $1.000 millones este año. Y hemos repasado, bueno, toda la agenda de cooperación que fue relanzada luego de la asunción al poder del presidente Petro y la recomposición de las relaciones bilaterales. Seguimos trabajando para que siga creciendo el intercambio aéreo, el intercambio de transporte terrestre, el intercambio cultural. Por su parte, Rojas aseguró que su visita además busca repotenciar los mecanismos establecidos en el marco de la Comisión de Vecindad e Integración entre ambas naciones. Hemos reafirmado que la relación crece, que ya superamos $800 millones en la relación comercial. Como dice el canciller, queremos superar los $1.000 millones este año.
El embajador nos ha dicho que más de 1.500 camiones de carga han pasado la frontera, que la inversión de Colombia en Venezuela crece, que tenemos unas potencialidades en toda la zona de frontera y que la política de buena vecindad que ha establecido el gobierno del presidente Petro sigue su curso, y con Venezuela, que es nuestro aliado estratégico para avanzar en la integración y para potenciar la frontera, está dispuesto junto con Colombia a que activemos todos los mecanismos que hemos creado y los que se han creado antes para fortalecer nuestra relación. El encuentro llevado a cabo en Caracas también estuvo presente el viceministro para América Latina, Rander Peña, y el embajador o los embajadores en nuestro país de la nación vecina, Carlos Martínez Mendoza, y el embajador colombiano Milton Rengifo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que respalda al ex candidato presidencial Edmundo González en la decisión de acoger asilo político en España. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto, y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida, y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. El primer mandatario nacional también expresó su deseo de unificar a la oposición al considerar que carece de autoridades. O van a seguir por el camino de la política, de las elecciones. Son varias oposiciones. Te digo más, si yo pudiera, le plantearía al alto mando político, vamos a hacer un esfuerzo por reunificarlo, porque hoy la oposición no tiene liderazgo. El capital político que pudieron haber acumulado como intención de voto se separó de ellos. El elector opositor, hoy por hoy, se siente totalmente defraudado. Maduro indicó además que los venezolanos opositores también están en desacuerdo con la injerencia de la comunidad internacional en los asuntos internos de nuestro país. Entre tanto, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó que hubo conversaciones con el gobierno de España para la salida del país del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Es extraño, ¿no?, que el canciller español diga esas cosas. De verdad muy extraño, porque se contradice con los hechos, y los hechos son muy tercos, ¿no? O sea, ¿cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español, de la Fuerza Aérea? O sea, eso es que nos invadieron. No. Fue conversado, trabajado, si él no quiere usar el término negociado. Ahora, Venezuela lo que es respetuosa del derecho internacional y el derecho al asilo, el derecho al asilo que tienen las personas. Diosdado Cabello aseguró que González Urrutia se fue voluntariamente del país huyendo de un sector de la oposición a quien calificó de peligroso. El ex candidato presidencial por la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, explicó que la decisión de asilarse en España responde a un gesto que tiende la mano a todos para la construcción de una nueva etapa para Venezuela. Mediante una carta pública en sus redes sociales, González Urrutia aseveró que su compromiso no se basa en una ambición personal. Igualmente agradeció tanto a los gobiernos de España y de Países Bajos por acogerlo y brindarle protección. Por esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de interés para ustedes.
Habitantes del sector Las Casitas de la UD1 de Caricuao en Caracas piden a las autoridades la revisión y sustitución oportuna de los cilindros de gas doméstico. Temen que pueda ocurrir nuevos accidentes como el que surgió la madrugada del lunes, en el que 2 personas murieron y otras 4 resultaron heridas, producto de la deflagración de una bombona. 5 viviendas colapsadas completamente y 3 que sufrieron daños colaterales. Vamos a encargarnos por parte de la alcaldía y del gobierno nacional, según las instrucciones de nuestro presidente, de prestar la mayor colaboración en todo lo que requieran acá, desde los gastos funerarios hasta la reparación y las compras de las viviendas acá en el sector. Son 7 familias que se quedaron sin un techo tras el suceso. Las viviendas que ya quedaron en su totalidad tapiadas, dañadas, nosotros vamos a ubicar sus viviendas a través de la compra por mercado secundario. En este momento pues vamos a buscar refugios solidarios o bien sean nuestros refugios que tenemos. La fuerte explosión despertó a los vecinos. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Todas esas casas que están allá atrás explotaron. Yo sentí como que se me había caído la casa. Llegaron escombros de eso en las otras casas, papi. Eso fue horrible, 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 horrible la explosión que hubo. Y él tenía la bombona un poco dañada, el señor que le explotó la bombona. La onda expansiva golpeó a las casas en la cuadra. Los vidrios de las ventanas quedaron en el piso. Las viviendas más cercanas sufrieron daños. Los vecinos urgen les sean reemplazados los cilindros. Todas las bombonas están dañadas, los fondos están oxidados y las manillas de las bombonas no funcionan. Eso es un escape de gas, ¿no? Que en el momento que tú enciendes la cocina, vuela todo. Ese es el motivo de las bombonas, que ahora las bombonas vienen súper llenas y ya cuando tú las abres hay que abrirlas para que boten un poquito de gas para poderlas conectar a la cocina. Aseguran no hay regulación por parte de los encargados de la recolección para la recarga de los cilindros, tampoco de parte de las autoridades. Que revisen las que están dañadas, que las cambien y eso. Eso es un peligro por los niños, las personas. Que por favor no cambien todas esas bombonas tienen siglos con uno, de verdad. La recomendación de las autoridades es que si usted posee una bombona de gas doméstico y esta excede su capacidad, debe llevarla a un lugar abierto para liberar la presión y de esta forma evitar usarla, pues el solo encender un bombillo podría causar una deflagración. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Enfermedades como la rinitis alérgica, asma, bronquial, dermatitis, entre otras, pudieran estar relacionadas con la genética. De hecho, estudios revelan que existe 70% de probabilidad que un niño herede esta patología si alguno de sus padres la padece. Por lo general, esta enfermedad está asociada al entorno, a la vegetación, al clima o a elementos contaminantes, pero también puede ser hereditaria. Razón por la que especialistas indican que si su hijo presenta estornudos frecuentes, congestión, flema y secreción nasal durante el año, es necesario acudir al médico y no confundirlo con cuadro gripal. Consideran que para el inicio de clases la precaución en las aulas son claves para controlar estos tipos de alergias. Hay una costumbre o una práctica que se hace normalmente a nivel de los preescolares que ponen a los niños en un momento de reposo, acostarse en colchonetas. Esas colchonetas tienen que estar lo más limpio posible porque eso recoge todo el polvo del piso, entonces esas colchonetas tienen que ser por lo menos aireadas, puesta al sol, y eso tiene que ser todos los días. Y un niño alérgico que se pone en contacto con una colchoneta que esté toda llena de polvo va a desarrollar los síntomas de alergia. El especialista indicó que distintos niños pueden desarrollar o nacer con algún tipo de enfermedad alérgica y lo importante es el diagnóstico temprano para así tratarla. Entre las más comunes suelen estar las que son originadas por el polvo, polen, mascotas o picaduras de insectos. O los primeros alimentos o alguna fruta, puede ser también inclusive el trigo, etc. Entonces comienzan a tener síntomas alérgicos a los alimentos que normalmente puede ser erupción, puede ser que se le ponga la barriguita un poquito aumentado de volumen, aumenten las evacuaciones. También una persona puede tener lo que se llama alergia o dermatitis de contacto, ¿ok? A sustancias que están ubicadas en los útiles escolares
Las alergias en gran parte pueden evitarse siempre y cuando se tenga una limpieza profunda en el hogar. La ventilación juega un papel fundamental porque ayudará a prevenir la acumulación de contaminantes y de humedad, al igual que el cambio de ropa en cama puede prevenir la propagación de ácaros que en gran parte son los protagonistas de distintos tipos de alergia. Vanessa Urbano, Televen. El periodo escolar 2024-2025 comenzará el próximo 30 de septiembre. Así lo anunció el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien indicó que previo al inicio de las actividades se desarrollarán talleres de formación dirigidos a maestros y autoridades educativas. Ese plan de formación de maestro, presidente, lo va a dirigir la Escuela del Magisterio Simón Rodríguez. Aquí está su rectora, la profesora Belkis Bigot. Tiene 6 áreas prioritarias de formación. La primera área son las ciencias, que es una de las prioridades en el tema de calidad educativa. La segunda, el área de lectura y escritura. La tercera área tiene que ver con la identidad. Todo esto es lo de historia, geografía. La cuarta área, todos los temas culturales. Y la quinta área, todos los temas deportivos. Y una sexta área de formación, presidente, que incluimos, que es el área de dirección educativa. Rodríguez señaló que hasta la fecha han atendido más de 8.000 instituciones educativas y que están trabajando en la rehabilitación de más de 1.200 colegios para el nuevo ciclo escolar. El 70% del costo de las matrículas en los colegios privados del país es destinado a las incidencias laborales como los bonos, cestatiques y prestaciones sociales. El porcentaje restante cubre los gastos operativos básicos. Así lo señaló el director general de Consenso Educativo, Fausto Romero. Además de las incidencias laborales y servicios básicos, en las matrículas o proyectos anuales se incluyen los planes que tienen las instituciones como música, idiomas, actividades deportivas o de cultura. El costo también aumenta dependiendo de las dimensiones del colegio y su ubicación. Hay que cubrir esas necesidades para poder paliar de alguna manera lo que lleva a ese ingreso. Y si el 70% del presupuesto en funcionamiento tiene que ver con todo lo que es incidencia nacional, salarial o laboral, incluyendo las prestaciones sociales, bueno, ahí es donde tiene la respuesta, más el 9% de colaboración de esta ley de esta nueva ley de prestaciones de pensionados, bueno, entonces todo eso incide que está allí. En cuanto al déficit en los servicios básicos, Romeo señaló que el escaso servicio de energía eléctrica es lo que más ha afectado a las diferentes instituciones educativas, sobre todo en el interior del país. Aseguró que los colegios privados han tenido que resolver estas calamidades por cuenta propia. Hay muchos estados que pasan hasta 4 horas, 3 horas, 2 días a la semana sin energía. El agua es el otro, como te decía hace momento en el estado de Nueva Esparta, que no le llega la tubería por agua. El agua no le llega por tubería y eso les afecta a ellos porque tienen que resarcir con otros complementos. Para eso nosotros debemos entender claramente que los servicios tienen que estar cubiertos. En el sector privado no puede existir aquello de que hoy no hay clase porque no hay agua. Bueno, si no hay agua tengo que contratar un camión cisterna para que me traiga el camión de agua. Y si no hay energía eléctrica tengo que ver cómo hago con una planta eléctrica, cómo me hago o trabajar de acuerdo al horario que me están estableciendo para esto. Romeo asomó la posibilidad de que algunos padres estén pensando en cambiar a su hijo de escuela, esto dependiendo del costo de la matrícula para este año. Manuel da Silva, Televen. En Nueva Esparta, 240 embarcaciones honraron a la Virgen del Valle en el tradicional barloventeo, ofrenda marina que data desde hace 25 años. Las embarcaciones adornadas con las imágenes de la Virgencita Marinera surcaron las aguas de la bahía de Pampatar en el municipio Maneiro, rumbo al Morro Blanco, en donde los pescadores realizaron la acostumbrada entrega del ramillete de flores a la imagen que se encuentra bajo el mar. El significado es, como ustedes saben, es moral, es algo que lleva a la gente por dentro. El pescador margariteño es muy devoto de su Virgen y la Virgen del Valle para nosotros es lo máximo.
es nuestra máxima expresión. En el farallón de abajo hay una virgencita, aparte de la que está arriba en la roca, está una debajo. Entonces ahí se le hace la misa, hacen la misa, se lo homenajea allí. Después de ahí le dan un tiempecito y se hace de nuevo el recorrido. El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, destacó que este año a esta tradición sumaron 100 embarcaciones para disfrutar de esta celebración mariana más importante del oriente del país. Ya este año son 240 embarcaciones. Además de eso vamos a hacer un paseo donde vino el ministro de Pesca también, la Armada Venezolana, y vamos a hacer un paseo entre los pescadores de Pampatar y la Armada Venezolana, celebrando los 25 años de esta celebración, que es el Barloventeo. Y bueno, la verdad que nos sentimos sumamente agradecidos porque cada año se suman más familias, se suman más personas, y la verdad que esto ha sido sumamente positivo para nuestra Virgen del Valle y para la cultura de todos los maneirenses. En el marco de esta celebración, al finalizar el recorrido de las embarcaciones, también se ofreció un espectáculo de drones que dibujaron en el cielo diferentes figuras en honor a la Madre de Dios. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El arzobispo emérito Monseñor Mariano Parra Sandoval fue designado administrador apostólico de la Arquidiócesis de Cumaná, cargo que deberá asumir este 21 de septiembre. Así lo anunció Monseñor Jesús González de Zárate durante la emotiva solemnidad de la Virgen del Valle en la ciudad de Cumaná, la cual estuvo oficiada por ambos pastores. Me complace comunicarle que el Santo Padre ha nombrado al excelentísimo Monseñor Mariano José Parra Sandoval como administrador apostólico sede vacante de la Arquidiócesis de Cumaná, quien asumirá dicho encargo a partir del 21 de septiembre del 2024. La solemnidad de Nuestra Señora del Valle ha sido la última festividad arquidiocesana celebrada por Monseñor Jesús González de Zárate, debido a su designación a atender la Iglesia de Valencia a partir de este 21 de septiembre. Tras este anuncio, Monseñor Parra se mostró contento y señaló que está dispuesto a servir con amor al pueblo cumanés. Agradecido a Dios Todopoderoso por permitirme que ya al final de mis días yo pueda servirle a esta iglesia que tanto quiero como administrador diocesano, sede vacante de Cumaná. Por eso estoy muy contento, muy agradecido a Dios y diciéndole al pueblo sucrense que vine a servirles. No vine a ser servido, sino a servirles como un pastor provisional. La feligresía católica manifestó su agradecimiento a quien por 6 años fue su guía espiritual y con entusiasmo le dieron la bienvenida a Monseñor Mariano, quien llevará las riendas de la iglesia de Cumaná hasta el anuncio de un nuevo arzobispo. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Con un acto protocolar y entrega de reconocimientos fue celebrado el aniversario número 50 de la Policía del Estado Aragua. Edgardo Navas nos tiene el reporte. La ceremonia fue realizada en la sede de la Contraloría del Estado para honrar el compromiso de este cuerpo de seguridad dedicado a la paz de la entidad. Yo creo que este es uno de los actos más lindos y más hermosos que hemos hecho desde mi aspecto como gobernadora del Estado de Aragua. Y aquí podemos ver la representación máxima de nuestros militares, REDI, la REDI Central, la SODI Aragua, los organismos de seguridad del Estado, que nos permiten ver la cohesión, policía, militares, y la parte cívica. Durante el acto se llevó a cabo la imposición de reconocimientos a diversos funcionarios de la Policía Bolivariana de Aragua. Se efectuaron, aquí en este acto se hicieron 4 reconocimientos a nuestros funcionarios policiales, algunos miembros de la Fuerza Armada, en reconocimiento al apoyo que le han brindado y que le han dado a su esfuerzo y arduo trabajo, y 4 funcionarios que grandiosamente y gracias a Dios salieron vivos de unos asedios, incluso donde corrieron sus vidas a peligro en esa guarimba que hubo el día 29 y 30 del
pasado mes de julio. Para finalizar, las autoridades enfatizaron que continuarán comprometidos para garantizar la paz, seguridad y la tranquilidad de todos los aragüeños. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro capítulo más de Alta Esfera. Yo soy Manuel da Silva y a mi lado se encuentra Enrique Bertolotto, quien es director técnico gerente de planta de SLIC de Venezuela. Bienvenido a las pantallas de Televen. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos aquí básicamente para darle a la gente el conocimiento de lo que en la industria se hace para la belleza y para la salud de las personas. Hablando de belleza y de salud, bueno, SLIC tiene años en Venezuela. Cuéntanos cómo es ese proceso y también cómo ustedes cuidan la salud y todo lo que tiene que ver con, digamos, el rostro, el cuidado capilar para los venezolanos. Sí, básicamente la empresa es una empresa de productos capilares, nació hace más de 30 años, yo los acompaño desde hace 20 años y como farmacéutico y como con un compromiso con Venezuela como profesional, me dediqué a resolver problemas que la gente necesitaba resolver. De hecho, tenemos un producto que se hizo para las señoras canosas, para que no se viera el cabello amarillo. Entonces le quitamos el efecto de las canas y después vimos una aplicación nueva que es en la neutralización de los tonos que la gente no tiene el cabello y es uno de nuestros productos líderes. Ese producto lo hice para mi mamá, o sea, no es un tema comercial. La comercial viene siempre por añadidura, que es lo que siempre digo. Nosotros tenemos que dedicarnos a hacer cosas para los demás. Ustedes tienen una gama de productos bastante amplia, es decir, todos estos años lo han aprovechado muy bien, sacando productos y sobre todo, como usted decía, yendo a resolver el problema que tienen tanto los hombres como mujeres, porque hay que recordar que no solamente son de mujeres, sino que también se encargan de brindarle lo mejor a los caballeros. Cuéntanos un poco de ese proceso, o sea, hacen una investigación, qué es lo que está pidiendo la gente, se van actualizando, también la tecnología es muy importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay productos que vienen por lo menos de Israel, ¿ok? Y entonces los incorporamos aquí en Venezuela y inmediatamente le vamos dando un cambio. Ya los geles para cabello dejan de ser tan importantes, empezamos a plantear hacer ceras. Los tintes, buscamos los tintes más seguros. Mejoramiento de la fibra capilar, tú vas viendo lo que va pasando en el mundo, vas asimilando, lo vas colocando para Venezuela y vas empezando a tener una trayectoria sobre algo que no solamente que es el cosmético, que es la limpieza o la hidratación, sino que vas buscando productos que vayan innovando en la calidad del tejido, del cabello, del folículo piloso, o sea, vas haciendo una cantidad de cosas que no es solamente lo que normalmente es un cosmético. Ustedes, por supuesto, van a seguir innovando y sacando una diversidad de productos. Yo tuve incluso la oportunidad de visitar la planta y verá que el equipo humano que tienen es bastante real, es genuino, es venezolano y yo creo que esa es la apuesta, ¿no? Trabajar por el país. Siempre que me hacen esa pregunta, amo Venezuela y trato de que hagamos todo lo mejor. Tengo un equipo de gente maravillosa tratando de hacer siempre lo mejor. Cubrimos todos los parámetros sanitarios que se requieren y hay una mística de trabajo y un compromiso importante para con la empresa y para con Venezuela. Gracias, Enrique, por acompañarnos acá. Bueno, este es el capítulo de Alta Esfera. Yo soy Manuel da Silva. Hasta una próxima entrega. Hacemos con esto una pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso, más de 244.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en lo que va de año. Tenemos para ustedes un servicio público. Se requiere con carácter de urgencia ampollas de asparanginasa de 10.000 unidades para una bebé recién nacida. El número de contacto es 0412-755-2075. Gracias. Las empresas de países que tengan a Panamá en la lista de paraísos fiscales no podrán optar a licitaciones en esa nación, según advirtió el presidente José Raúl Mulino.
El mandatario apuntó que estos países no tendrán derechos a contratos ni a licitaciones importantes. Tras el escándalo de los Panama Papers de 2016, la administración panameña realizó reformas legales, entre ellas la penalización de la evasión fiscal, que le permitieron salir en 2023 de la lista gris del Grupo de Acción Financiera con sede en París. 2 colombianos y 2 venezolanos fueron capturados en Ecuador, presuntamente involucrados en el secuestro de un ciudadano de ese país, por quien pedían un rescate de $50.000. La operación se logró tras detener a uno de los venezolanos, quien sería miembro del grupo armado de delincuencia Los Lobos, luego de haber realizado retiros de dinero de un cajero automático con la tarjeta bancaria perteneciente a la víctima. Y el gobierno de Bolivia emitió una serie de órdenes en varias regiones del país debido a la contaminación causada por los incendios forestales. Entre las acciones fueron cancelados los despegues en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz debido a la falta de visibilidad de la pista por el humo. También se ordenó la realización de clases virtuales en esa misma ciudad, así como en Cochabamba y La Paz. A su vez, exhortaron a no realizar actividades deportivas o culturales al aire libre a fin de evitar la inhalación de humo. Y la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, se ubicó como la metrópolis más contaminada del mundo. Una empresa de vigilancia de calidad de aire de Suecia aseguró que el índice de partículas finas en la localidad alcanzó los 69 microgramos por metro cúbico, 14 veces más que el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Esto producto del humo causado por los incendios forestales en la Amazonia y otras regiones del país, ligados principalmente a la actividad agrícola y a los actos criminales. Y más de 244.000 migrantes, para ser exactos, han cruzado la selva del Darién en lo que va de año, lo que representa una disminución en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando se superaron los 354.000. El Servicio Nacional de Migración de Panamá señaló que la cifra representó una caída del 31%. Además, aseveró que en los 9 primeros días de septiembre han pasado 6.058 personas. El organismo indicó que la mayoría de los migrantes son provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia y China. Vamos con la información deportiva del noticiero y por supuesto la Vinotinto, que vuelve a jugar en casa bajo el calor de la fanaticada, que con seguridad va a llenar el Monumental de Maturín, donde Venezuela espera esos 3 puntos que le darían la victoria contra la difícil selección de Uruguay. 4 venezolanos estarán ausentes en la jornada de hoy, en este partido por la 8ª fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. No habrá acción el mediocampista Yángel Herrera y los defensores Jordan Osorio, Wilker Ángel y John Chancellor, quienes no fueron convocados por lesión. Por su parte, la selección charrúa tendrá 12 bajas como consecuencia de las sanciones impuestas por la Conmebol tras los incidentes en la semifinal de la pasada Copa América o por acumulación de tarjetas amarillas, entre ellos la sensible ausencia de Federico Valverde. Tampoco verán acción Darwin Núñez y Naitan Nández. Tampoco Luis Suárez, que se acaba de retirar de la selección celeste. Entre tanto, el seleccionador nacional Fernando Bocha Batista dijo que confía en el amor propio de la selección para conseguir este valioso triunfo. La obligación de ganar está siempre. Quedan 11 partidos para jugar. Así que venimos de derrota, que sabemos que dentro de lo que es una eliminatoria es muy difícil. La expectativa y la ilusión es alta. Ayer alguien del cuerpo técnico nos decía que en eliminatorias pasadas, a esta altura, llegando a la 8ª fecha, el equipo de la Vinotinto estaba con 4 puntos y con 2 puntos. Entonces, lógicamente, ¿cómo no vamos a tener la ilusión intacta
pero no creo que sea un partido definitorio, porque después quedan 9 partidos, esto recién se va a definir en septiembre del 2025, así que sí va a ser un partido muy importante para jugarlo, para tratar de ganarlo, para sacar el mejor resultado. El estratega argentino recordó el mal comienzo de Venezuela en las eliminatorias ante Colombia y del cual pudieron levantarse y terminar el año 2023 con 9 valiosos puntos que mantiene a la selección nacional en el 5º puesto de la tabla. Vamos a la gran carpa. 3 peloteros venezolanos forman parte de los aspirantes al premio Roberto Clemente 2024 de la Major League Baseball. Hablamos de Salvador Pérez, de Reales de Kansas City, Pablo López, de los Mellizos de Minnesota, y Jesús Luzardo, de los Marlins de Miami. Este galardón se entrega como tributo al beisbolista que a lo largo de su carrera se ha dedicado también a labores sociales en beneficio de una localidad y sus habitantes. Hasta aquí la información deportiva en el noticiero. Momento de un corte para publicidad en la primera emisión. En la próxima parte, Carla Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Carliana Arriechi, diputada a la Asamblea Nacional por Cambiemos. Bueno, vamos a compartir con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos, y en este caso, bueno, queremos compartir nuevamente, ella ha estado en otras ocasiones con nosotros, y bien vale la pena, Carliana, y bienvenida, por supuesto, un poquito ubicarnos en el contexto de lo que vivimos hoy día. Hay temas también que podemos desarrollar contigo que tienen que ver con la labor parlamentaria, pero hay un escenario, ¿no? Y no podemos sencillamente ocultarlo, un escenario difícil, complicado, en fin, donde se tejen muchísimas conjeturas de lo que pudiera pasar. Ustedes, desde Cambiemos, ¿cómo están examinando la situación? Así es, Carlos. Bueno, agradecida por este espacio, por la invitación. Nosotros en Cambiemos hemos marcado una ruta, hemos sido simplemente precursores de esta ruta del diálogo, del encuentro y de reconciliación que tanto necesita Venezuela. En Cambiemos nosotros tuvimos una participación el 28 de julio, tuvimos un candidato presidencial que a mi juicio lo hizo bastante bien. No logramos los resultados que esperábamos porque, bueno, sencillamente nosotros queremos desplazar al gobierno electoralmente, queremos desplazarlo del poder. Hay un sector de la oposición que todavía se empeña en querer arrastrarnos al conflicto, de querer llevarnos nuevamente al conflicto que tanto daño le ha hecho a este país. Nosotros tuvimos una participación importante, tuvimos un candidato ejemplar, que yo creo que es una de las soluciones y las respuestas que tanto necesita Venezuela, pero estamos en ese camino, en esa construcción para también los procesos electorales que vengan, que van a venir y van a ser importantes para la construcción de esa Venezuela que tanto hoy en día soñamos. Ahora fíjate, Carliana, con los momentos de tensión, porque evidentemente se están viviendo momentos de tensión, ¿cómo piensan ustedes que pueden transitar el camino? Ya no de cara a lo que va a ser, al parecer, una mega elección hacia el año 2025, sino lo que resta de este año en medio de mucha incertidumbre, muchos temores y mucha inquietud. Mira, hay que ser muy consecuentes en este oficio, Carlos. Nosotros desde hace 2, 3 años hemos venido planteándole al país que este conflicto no se va a resolver per se a través de una elección. Lo electoral es muy importante como todo mecanismo democrático, pero per se hay otros ítems que debemos ir resolviendo. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo acá de lo que tanto expone mi secretario general, el diputado Timoteo Zambrano, cuando dice que el nuevo diálogo debe partir desde la economía, el nuevo diálogo debe partir desde los servicios sociales, desde los servicios públicos, para hacer un reajuste de todo lo que está viviendo y padeciendo la ciudadanía venezolana. Hay una realidad ajena ahí que no podemos ocultar y que los políticos no podemos pretender tapar por el ítem electoral, por un calificativo electoral. Hay realidades, hay circunstancias que todos los políticos debemos abocarnos a trabajar por esa ciudadanía, por esa sociedad que está profundamente desatendida. Ahora, queda un margen de dudas sobre cómo trabajar para muchos, digo, porque he escuchado, igual que tú,
cómo trabajar políticamente, ¿no? Después de lo que ocurrió el 28 de julio y el nivel de pugnacidad que se desarrolló y el nivel de choque y fricción. ¿Es posible un reencuentro entre diversos factores de la vida nacional existiendo momentos de crispación tan gruesos? Mira, implosionar los caminos democráticos e implosionar la ruta electoral es peligrosísimo para este país. Uno, porque nos deja a los políticos en la narrativa y en el terreno de la confrontación. Y eso para una sociedad tan dañada, lamentablemente, como es la sociedad tan perjudicada que está la sociedad venezolana, es peligrosísimo. Entonces nosotros debemos hacer un trabajo de reflexión profunda. Además, yo creo que ahí también tenemos que reflexionar profundamente sobre lo que queremos lograr como sociedad, y eso tenemos que hacerlo los políticos. No podemos seguirle achacando y cargando la responsabilidad a la ciudadanía y a la sociedad, sino nosotros también un trabajo de introspección sobre lo que estamos haciendo para poder otra vez retomar todo el camino electoral, retomar la ruta del diálogo, la ruta del entendimiento, que como nosotros hemos venido planteando desde 2019, hemos abonado ese camino, y hoy los políticos no podemos permitir que esa ruta se implosione, no podemos permitir que se dañe. Ahora, hay sectores de la sociedad que tienen una enorme carga de frustración, ¿no? Después de los episodios que se han venido registrando. Peligroso. Hay unas recientes cifras que creo que te mencioné antes de comenzar de Migración Colombia, que dan cita de que una cantidad de jóvenes están marchando de Venezuela por las trochas, por los caminos verdes, porque están marcados por la duda y por la desesperanza. Dañino ese escenario, Carlos, para yo que soy joven y que estamos en este oficio desde temprana edad. Yo veo esto lamentable. Los jóvenes necesitan en este momento esperanza, y no solamente los jóvenes, toda la familia venezolana necesita esperanza, necesita que los políticos en su narrativa puedan añadir y puedan sumar optimismo, esperanza y alguna respuesta posible a toda la crisis que hoy padecemos. Ahora es posible, y te voy a remarcar otra vez un poco la pregunta que hice hace un momento atrás, entenderse, reencontrarse, o por lo menos tratar de acercarse y converger con algunas de las ideas que puedan tener tanto los que representan los intereses oficiales como los que representan los intereses de la oposición. Y si no es posible, yo creo que estamos entonces en el oficio equivocado, Carlos, porque la política consiste precisamente en eso, en entendernos y en buscar soluciones y en buscar las respuestas a la gente. Aquí todos nos tenemos que sentar a conversar, independientemente de la posición política. Yo siempre remarco y siempre digo en mis redes sociales. Pero sin imposiciones, ¿no? Sin imposiciones, pero tenemos que hacerlo porque hay una ciudadanía que está esperando respuestas. Hay una sociedad que no le llega el agua, que no tiene luz, que la infraestructura pública está cada vez más deteriorada, y que esa ciudadanía necesita que nosotros nos pongamos de acuerdo para poder atender toda esta crisis, atender esas necesidades, que no son menos ni son cortas, son bastantes. Aquí mismo en Caracas, lo decía hace poco, usted no tiene que ir muy lejos, usted no tiene que irse a la profundidad del estado Guárico, de donde soy oriunda, sino aquí mismo la realidad nos golpea y nos aboca. Entonces, bueno, los políticos de una vez por todas tenemos que ya hacerlo. Mira, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando contigo en muy pocos momentos. Estamos con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento Cambiemos, movimiento político Cambiemos. Bien, continuamos con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional. Bueno, sí, son una serie de elementos. Tú citabas unos que tienen que ver con el tema social y sobre todo el tema económico. Ojalá, piensan muchos, porque se genera un buen nivel de expectativas, que no se reduzca el nivel de expectativas en cuanto a inversiones en diversas áreas, no solamente en el área petrolera, sino también en el área industrial y en otros sectores de la actividad económica del país. Importante es, porque si no, nos vamos a ver una situación embarazosa como hace algunos años atrás. Ha habido un cierto reflotamiento, si lo podemos llamar de esta forma, de la economía, pero si se castiga nuevamente la economía y si aparecen de repente algunas sanciones, aun cuando sean individuales, esto puede tener algún impacto, ¿no? Bueno, yo creo que ya también el gobierno cruzó ese desierto, como decimos comúnmente. El gobierno ya cruzó ese desierto. Yo aspiro, Carlos, que con los nuevos cambios recientes en todo el área ministerial, en todo el gabinete ministerial del presidente, ojalá podamos ser bastante optimistas y llegar a pensar que estos cambios sean en beneficio y en pro
del país. Nosotros como oposición, además, lo digo, como oposición no podemos marcarle una agenda de confrontación y una agenda desde el rencor al gobierno nacional. Tenemos que hacer una agenda propositiva y esperanzadora para el país. Tenemos que ser partícipes de esa construcción del país, independientemente de cómo pensemos, del país que tanto soñamos. ¿Tú crees que, por ejemplo, te pregunto, con este exilio y esta solicitud de asilo y esta marcha del país del ex candidato Edmundo González Urrutia puedan bajar las tensiones o no van a bajar las tensiones? Porque afuera también hay un movimiento importante, ¿no?, de presión internacional, en fin, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero uno además es muy pronóstico arriesgado, como me acabas de decir. Sí, hay que ser cautos en ese sentido. Hay que ser ¿no? cautos, pero mira, este país lo vamos a construir nosotros entre todos y necesitamos un diálogo hecho por y para los venezolanos, no un diálogo que sea tutelado desde el exterior, que eso tanto daño le hace a nuestro país. Una cosa que decía mi secretario general, el diputado Timoteo, decía, mira, cuando en Venezuela no había tutelaje, la oposición ganaba elecciones. Y es una realidad. Vamos a ubicar y a buscar las cifras y los resultados electorales anteriores. El gobierno, bueno, ha ganado en unas elecciones, ha perdido otras, pero la oposición, cuando ha sido tutelada desde el exterior, peligrosísimo, ha perdido todas las elecciones. Entonces, no podemos darle otra vez la narrativa y seguirle en esa narrativa de confrontación que tanto daño nos ha hecho. Sí, te decía en el contexto del planteamiento anterior lo de la economía, porque si se ve lastimada la economía, bueno, mira... Salimos lastimados todos. Sin duda alguna, pero va a crecer, por ejemplo, la diáspora, va a crecer pues la situación crítica que puede tener la industria venezolana o el sector comercio y servicios o el sector agrícola nacional. Por eso el planteamiento de nosotros desde Cambiemos Movimiento Ciudadano es que ese nuevo diálogo, que además no es un planteamiento relativamente nuevo porque lo hemos marcado en diferentes espacios, tiene que, a juro, partir desde la economía, desde los servicios sociales, desde los servicios públicos, porque además la política le tiene que ser útil a la gente tiene que asegurarse y necesita saber, tiene que ser tangible la política tanto para sus bolsillos, para su infraestructura, para la salud, para la crisis eléctrica. Es decir, la gente necesita sentirse representada en nosotros los políticos y eso es algo en los que hoy en día estamos fallando. Ahora fíjate, pero eso significa, por ejemplo, darle mayor oportunidad al sector privado de la economía. Si no le das oportunidad al sector privado mayor de la que ha tenido, va a seguir la economía dando tumbos. Eso es fundamental. No, y crear esas condiciones, esas oportunidades pasa desde seguridad jurídica hasta que el gobierno entienda que hay planes y proyectos que ya no dan cabida en este país, que no dieron abasto, que no funcionaron, que fracasaron. El gobierno tiene que entender que hay políticas públicas que fracasaron y tiene que abocarse a atenderlas, pero también no pasa desde su punto de vista, desde su visión, sino que pasa también por sentarnos y escuchar las diversas opiniones que podamos tener quienes no compaginamos con su visión ideológica. Tú tienes que hacer crecer de alguna forma con políticas e incentivos al sector de la banca para que pueda otorgar créditos, el sector agrícola también darle oportunidades, el tema arancelario sigue allí vigente, la industria tiene una competencia desleal, el sector comercio y servicios también, bueno, en algunos casos les va bien, en otros casos no les va bien, entonces así no puedes construir un país. Y es algo que la Asamblea Nacional, yo veía... Y reducir la carga del estatismo. Hace unos días en la Asamblea Nacional se discutían diversos temas, se daban políticas públicas destinadas a mejorar, ¿no?, toda esta situación económica, pero es que tiene que ser un trabajo en conjunto. No puede ser, el gobierno no puede imponerlo a través de su visión, el gobierno no puede enmarcarse en su visión ideológica, sino que todos necesitamos sentirnos escuchados y representados en esas discusiones. Sí, el tema es la oportunidad. Ahora, si ese nivel de desestabilización política continúa, bueno, yo creo que transitaremos el resto del año también dando tumbos, ¿no? Ojalá que no, yo no voy a quiero ser más optimista y pensar que nada de esto puede llegar a ocurrir, sino más bien tener una visión propositiva y esperanzadora, que es responsabilidad de nosotros los políticos, sobre todo los políticos jóvenes. Tú hablabas del tema internacional y yo te digo, si las presiones se mantienen y se siguen ejerciendo, ¿de qué manera va a impactar todo esto a decisiones probables en el área política e incluso económica que pueda tomar el gobierno? Bueno, es lo que te decía, Carlos. Nosotros tenemos que tener, a juro, un diálogo por y para los venezolanos. Si es tutelado, lamentablemente creo que no llegará a puerto seguro, sino más bien que todas estas decisiones sean basadas en lo que nosotros necesitamos como sociedad, más allá de lo que puedan imponernos algunas presiones.
Fíjate, hablábamos anteriormente, se ha anunciado incluso, por lo menos se ha sugerido, y con esto vamos a concluir, posibilidad de una gran mega elección el año próximo. Si hay un gran nivel de incertidumbre, de frustración, uno se plantea, y muchos ya se lo están planteando, ¿cuál sería un nivel de participación aceptable en ese sentido? Justamente lo pensaba. Yo decía, bueno, de aquí los políticos queremos otra vez ser candidatos, queremos otra vez tener la oportunidad de representar a la gente. Dañar y pretender implosionar esa ruta electoral y ese camino de la política es peligrosísimo para nuestro país. Yo creo que ya Venezuela cruzó ese desierto, ya nosotros avanzamos en una dirección contraria, avanzamos en una dirección hacia el diálogo, hacia el entendimiento, hacia la negociación, y no, yo creo que es peligroso y no podemos permitir que se siga imponiendo una narrativa que perjudique a la ruta del camino electoral, la ruta del diálogo y la ruta de los acuerdos. Creo que eso es importante que nosotros podamos resalvar, y es responsabilidad de nosotros los políticos asumir que estamos en una tarea compleja, que estamos en una tarea, de frustración ante la sociedad, pero creo que es posible, creo que lo tenemos que hacer para que Venezuela realmente pueda cambiar hacia donde lo vemos. Muy bien, bueno, ya habrá oportunidad, Carliana, de conversar en una próxima ocasión. Nos Muchas falta, gracias. Carlos, disculpa, nos falta conversar sobre nuestra ley contra el maltrato animal. Tenemos que también conversar sobre eso en una próxima oportunidad. Claro que sí. Bueno, pausa y al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Bueno, conmocionado el mundo del espectáculo, muere a los 93 años el actor James Earl Jones, la voz original de Mufasa y Darth Vader. Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, pero bueno, ya tenía avanzada edad, 93 años. El actor fue ganador del Oscar, el Globo de Oro, el Tony, el Emmy. Intérprete fue conocido por su distintiva voz profunda. Inmortalizó a personajes como Darth Vader en Star Wars y Mufasa en El Rey León a lo largo de más de 60 años de carrera. Construyó además un legado como uno de los actores afroamericanos más influyentes de su generación. Por otro lado, tenemos que Kate Middleton terminó el tratamiento de quimioterapia. La semana comenzó con una gran noticia para la familia real británica, pues la princesa de Gales anunció a través de su cuenta de Instagram que ha finalizado su tratamiento de quimioterapia. El pasado 22 de marzo, después de múltiples especulaciones, Kate confirmó que sufría de cáncer y que por ese motivo se retiró de la vida pública mientras estaba en recuperación. Además, agregó que está enfocada en hacer todo lo que pueda para mantenerse libre de la enfermedad, y aunque ha terminado este ciclo, su camino hacia la curación tomará un tiempo más largo. Vamos a hablar ahora de Shakira, quien cuenta su versión sobre las acusaciones que le hace la Hacienda española. La colombiana llegó a un acuerdo fiscal con las autoridades de España para proteger a sus hijos. La estrella de 47 años aceptó pagar una multa de 7.5 millones de dólares, en este caso de fraude fiscal que le han levantado el año pasado, pero sigue afirmando que no es culpable. Shakira acusó además a las autoridades españolas de quemarla en la hoguera para quedar bien, y afirmó que todo lo que ganó mientras vivió en España se lo quedó la agencia tributaria española. Por su parte, siguió hablando y dijo, insistiendo en que siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales. Y Selena Gómez reveló que no puede tener hijos debido a los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos años. Selena Gómez, quien fue diagnosticada con lupus en 2013 y recibió un trasplante de riñón en 2017, señaló que esa no era la vida que imaginaba tener. Cabe destacar que Selena Gómez ha hablado abiertamente sobre sus planes familiares. El pasado mes de mayo le dijo a la revista Time que siempre había planeado adoptar a los 35 años y todavía estaba soltera. Llegamos
Al final de esta primera emisión del noticiero de TVN por el día de hoy, vamos a dejarles nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Así es, en Instagram @el_noticiero TVN para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Además, la cuenta de nuestro canal en YouTube, es importante también que se las recordemos, TVN TV, con todo sobre nuestra programación. Y como siempre, no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo celular o computadora, totalmente gratis, para que disfrute de su canal favorito, Televen, desde cualquier lugar en donde se encuentre. Bueno, como siempre, la invitación para que mañana desde muy temprano, 6:05 aproximadamente después del himno nacional, puedan estar con nosotros en la primera emisión del noticiero de TVN. Sigan en sintonía de TVN, tu canal.